explicar las razones por las cuales hay pobreza en Honduras es bien complejo, ¿va? Pero así rápidamente uno lo que puede pensar es que hay una muy mala distribución de la riqueza, de los recursos. Cuando la población no tiene acceso, por ejemplo, a la propiedad de la tierra, no tiene acceso a lo que son las fuentes financieras y no tiene niveles educativos que se permita, entonces obviamente que se va produciendo pobreza. La pobreza no es de ahora, ¿va? Es estructural, es milenaria, pero cuando los países tienen una pobreza que se va empeorando y que va convirtiéndose en extrema pobreza, en miseria, ahí tenemos serio problema. Ahora, ¿se puede reducir o se puede mejorar estos niveles? Claro, la pobreza en Honduras se puede combatir, pero con políticas públicas que realmente ataquen el problema. No es posible pensar que la pobreza en Honduras se va a reducir, por ejemplo, con bonos asistencialistas. Puede resolverle muy temporalmente y a corto plazo el problema a un pobre, pero si la persona no tiene empleo y ese empleo no es permanente y ese empleo no tiene una buena remuneración y ese empleo no le permite seguir superando en la vida, seguir escalando posiciones socialmente hablando, entonces la persona va a estar condenada a estar en niveles de pobreza que cada vez se pueden agravar en la medida en que los gobiernos están cobrando, por ejemplo, más impuestos, están gastando menos en la gente de una manera transparente, en la medida en que también la economía no crece lo suficiente como está ocurriendo en Honduras. Desafortunadamente un 3.5 de crecimiento en el PIB es muy insuficiente, no genera la suficiente cantidad de trabajo o de empleo, entonces la pobreza se convierte como un círculo vicioso, ¿no? Uno nace pobre y como no lo atienden y no tiene educación, y al no tener educación no va a conseguir trabajo, y como no tiene trabajo entonces sigue siendo pobre. Entonces, ese círculo vicioso de la pobreza es el que tiene que romperse con políticas públicas efectivas y obviamente no solo esperando que el gobierno saque a las personas de la pobreza, sino que las mismas personas aprovechen las oportunidades para ir saliendo de la pobreza de una manera real. ¿Cómo se puede explicar entonces de que ante la comunidad internacional, ante los organismos internacionales de crédito, Honduras anda con una macroeconomía de las mejores según ellos, pero a cuesta de qué? ¿Del sacrificio del pueblo? ¿Qué? La verdad es que a nivel macroeconómico Honduras siempre tiene problemas serios. Lo que ocurre es que cuando se crece al 3.5%, cuando se tuvo, digamos, una recesión o un decrecimiento en el año 2009 de menos 2.5, entonces pareciera que el 3.5 positivo ya lo resuelve todo. No. Igual cuando se dice se ha reducido el déficit fiscal del 7.8% al 3.5, eso de la reducción del déficit fiscal no necesariamente se traduce en una mejoría de la macroeconomía, sino que solo es un indicador financiero. Aquí habría que ver si el déficit fiscal se ha reducido, cómo se ha logrado, cuál ha sido el costo. Y en Honduras el costo ha sido aumentar más los impuestos y reducir y estancar en muchos casos el gasto del gobierno en los sectores productivos y aún en los sectores sociales. ¿Qué se dejó de hacer? Porque en el gobierno del 2006 al 2009 se implementaron estrategias de reducción de la pobreza. En los subsiguientes gobiernos, ¿qué dejaron de hacer? Bueno, en todos los gobiernos siempre se ha dicho que se combate la pobreza, ¿va? Lo que ocurre es que pretender reducir la pobreza solo con bonos o con entrega de dinero es muy difícil. Se puede ayudar a ciertas personas, pero no alcanza el dinero para atender a todos los pobres. No hay dinero de las finanzas públicas que alcance para darle un bono, por ejemplo, a todos los pobres que hay en Honduras. Es imposible. Lo que se hace, digamos, en la actualidad es darle a una parte de esta población a la cual se tiene de alguna manera atendida políticamente, pero el resto de personas quedan desatendidas y aún los que reciben estas bonificaciones, estos bonos, estas entregas de dinero no salen de la pobreza porque solamente logran salir de la emergencia, del apuro, el comer hoy, pero no saben si necesariamente mañana van a poder hacerlo. Entonces se tiene que contar con políticas que ataquen los problemas estructurales de los países. En el pasado se hacía algo similar y la pobreza, en el mejor de los casos, no crecía. En los últimos años la pobreza, yo podría decir, se ha incrementado, aún con cierta estadística oficial que dice que la pobreza se ha disminuido en algún pequeño porcentaje. ¿Y cómo se explica que 6 de cada 10 son pobres, pero 8 de cada 10 son miserables? ¿Qué se puede hacer frente a una realidad como esta? Bueno, la verdad es que le corrijo las estadísticas, son unos 6 personas de cada 10 son pobres, pero de esas probablemente unas 4 personas están en la extrema pobreza. Extrema pobreza es aquella persona que definitivamente no tiene ni siquiera para comer.
o que come a medias. Los pobres no indigentes son aquellos que tienen un ingreso siempre escaso, pero que por lo menos les alcanza para comprar su alimentación, pero como no solamente de pan vive el hombre, se necesitan satisfacer otras necesidades. Entonces la persona que es pobre, no indigente, o sea que es pobre pero no extremo, es aquella que tiene ingreso solo para comer, pero nada más. Y las otras necesidades básicas, como educación, salud, vivienda, transporte, servicios públicos, no las logra satisfacer. Y para implementar esas políticas de las cuales usted manifiesta, se necesita voluntad política de los políticos, la cual no se ha reflejado de momento. Así es, se necesita voluntad política y también se necesitan recursos suficientes, ¿va? Ahora, en Honduras lo que ocurre es que solamente les preocupan las variables macroeconómicas, pero no les importan las variables macrosociales. Y luego las políticas fiscales que el gobierno implementa, en lugar de distribuir la riqueza, que sería una manera de combatir la pobreza, hacen que se concentre la riqueza. Entonces los pobres o el porcentaje de pobres se mantiene como que si fuera un problema que no tiene ninguna solución.